Jesucristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú y sea reprendido en el nombre de Jesucristo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo en el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Hasta ahí vamos a darle lectura. Tome sus asientos. Gloria a Dios. Vamos a empezar de atrás para adelante. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia no será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. No podemos decir que la palabra de Dios es mentirosa porque caeríamos en pecado. Ni tampoco ponernos a juzgar algo de la palabra o de la predicación, porque ahí lo veríamos con Dios. Es el único pecado en la palabra de Dios que no va a ser perdonado jamás, que no va a ser perdonado. Por eso tenemos que tener temor, pueblo de Dios, cómo nos conducimos y cómo hablamos, o si juzgamos algo de la palabra de Dios o algo de lo que el Espíritu Santo de Dios entrega. Guarda, porque acá está advirtiendo, escrito está. No es que lo diga mi persona, sino que usted lo pudo leer y está escrito. Por eso tengamos cuidado. Ahora, sigamos para arriba, dice en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios ha sido predicada en este tiempo hacia atrás, de justamente este versículo bíblico. El que no era con Cristo, siguiendo el camino de la verdad, está desparramando. Por eso, hermano, tenemos que meditar a favor de qué estamos, de la verdad o del pecado y de la mentira. ¿A favor de qué estamos nosotros? Usted, hágase una pregunta: ¿a favor de qué está? ¿De la verdad? Aunque duela, aunque me tengan que corregir, pero prefiero la verdad, porque la verdad es la que me va a libertar, me va a sanar y me va a dar vida eterna. ¿O prefiero que haga una mentira o un engaño? Por eso dice Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que nos junta con él, desparrama. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Juntando o desparramando? ¿Sabe que Él compró las almas a precio de sangre? Él pagó un precio muy alto. Ahora las almas se las están queriendo y se las trae para el redil, o se las echa con palabras duras, fuertes. Distinto es la corrección. La corrección
sí o sí tiene que estar como el padre corrige al hijo. Porque todo el padre que ama a su hijo lo va a corregir. O a un niñito pequeño de 1 año lo va a dejar que ande. Total, si cruza la calle, viene un auto, ¿lo va a dejar una mamá o un papá? ¿Lo dejaría? No, lo corrige. Y lo agarra fuerte y lo trae. No, porque hay peligro. Hay perros sueltos, hay animales, hay motos, autos. ¿Cómo no te voy a dejar? ¿Por qué? Porque lo ama. Lo mismo Dios con nosotros. Él nos ama. Y como nos ama, nos corrige. Y la corrección duele. O al niño no le duele que quiere cruzar la calle y lo trae el papá y le tira la oreja o le da unos chirros. ¿No le duele? Sí le duele. ¿Pero por qué lo hizo el padre? Porque lo ama. Lo ama. Y no quiere que algo malo le pase. Por eso lo corrige y lo protege a la vez. Nuestro Padre nos corrige y nos protege a la vez. Por eso Él nos pregunta: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Que nosotros nos hallemos recogiendo juntos con Jesucristo, porque si no, estaríamos del lado opuesto. Y vamos a seguir hablando de que, del principio, como hablaba la palabra de Dios, decía: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y fíjense que las potestades y los demonios, Satanás se une. Por eso lo habla acá en la palabra de Dios, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si el padre tira para un lado, la madre para el otro, el hijo para el otro, la hija para otro lado, esa casa, ¿qué es lo que es? Un caos. No hay paz, no hay gozo, porque está dividida. No está Cristo reinando en ese hogar. Entonces, ahora, Satanás se une para pelear, para destruir ese hogar. Pero si ese hogar, tanto mamá y papá, se unieran en oración y llaman a sus hijos, vamos a orar. Ese hogar se tiene que restaurar y esas peleas, esas contiendas tienen que salir. Pero mientras aquello no acontezca, se sigue en la discordia. Y dice que las potestades y los demonios se unen para destruir, para matar, para robar. Lo dice la palabra de Dios. Se unen para venir a destruir lo que con tanto esfuerzo uno logra. Una casa, un hogar, una familia. Y depende de cada uno de nosotros que le demos lugar o no. Cuando nosotros oramos por la unidad, oramos para que aquello salga, tal vez tardará, pero Dios responderá. Si el enemigo se une para pelear, es un claro ejemplo que Cristo nos da a través de su palabra, que como hijos de Dios nosotros debemos de unirnos en una misma dirección para orar, para batallar y para seguir adelante. Cuando esto acontece y ya no hay discordia, que uno tira para allá y el otro tira para acá, y cuando ya hay unidad, Dios puede obrar. Si tan solo dos, dice, si tan solo 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, yo estaré. ¿Pero por qué lo dice? Porque sinceramente cuesta muchas veces que 2 se pongan de acuerdo. No, quiero algo blanco, no, tiene que ser negro. ¿O no pasa así? Amén. A los niños, pero come, hijo, no me gusta la comida. Y la mamá peleando con el niño. ¿O no? Amén. Pero te compré esto, dice el papá, no me gustó eso. Y peleando el papá con el niño. Si tan solo 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, esa oración es poderosa, pero poderosa, y lo puedo testificar, lo puedo decir que así es, porque nosotros nos pusimos de acuerdo en algo para orar con mi esposo, nos tomamos de la mano
y oramos pidiendo sabiduría, que le dé sabiduría para algo terrenal. Y Dios concedió sabiduría a mi esposo, y no solamente para algo terrenal, fue para algo espiritual, fue para la economía, fue para guiar un hogar, una familia y para dirigir un pueblo. Gloria a Dios. Si todos se unieran en la misma dirección, sin tirar uno para allá, sin tirar el otro para acá, sino en una misma dirección, Dios escucha. Amén. Dios escucha. Ananías y Zafira se unieron en algo malo para vender un terreno. Se unieron. Lo único que podemos rescatar de ahí, la unidad. Los dos perecieron, pero se unieron en algo malo. Que nosotros nos unamos en algo bueno, porque si nos unimos en algo malo vienen las consecuencias. Cuando nosotros nos unimos en algo bueno, fruto hay, respuesta, bendiciones. Ahora, nosotros conocemos quién es nuestro enemigo. Si el enemigo se une, nosotros podemos distinguir quién es nuestro enemigo. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Ahora, usted no es mi enemigo. Ninguna persona es mi enemiga. Pero ¿por qué a veces nuestra mente y nuestro corazón está turbado? Que mirá lo que me hizo, mirá cómo se comporta, mirá esto, mirá el otro. O se guarda tanto rencor o resentimiento. Si la palabra de Dios es clara, no tenemos lucha contra sangre ni carne. El enemigo nuestro son los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, la potestad del aire, lo que el enemigo ha levantado. Y aún la lucha más grande es nuestra carne, nuestra obra carnal, los pensamientos que muchas veces batallan contra el alma. Que nosotros podamos unirnos para poder salir de toda turbación, de toda confusión, de todo aquello que por tiempo o por años hemos luchado, tal vez con nuestros sentimientos o con nuestras 8, 37 y 38. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no desmayemos, no desmayemos. Si algo está pasando en mi interior, en su interior, alguna batalla que hay que atormenta la mente o el corazón, que no doy más, no puedo más, me quiero ir, me quiero escapar, porque no aguanto más. Leamos la palabra de Dios que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Si Él deja sus herramientas en su palabra, apliquémosla. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en una misma dirección, Dios tiene todo poder para hacer.
Y usted me dice, no, pero ¿con qué me voy a poner de acuerdo? Ah, pero es fácil, con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, vengo a orar contigo. Tu palabra dice que si 2 o 3 están en una misma dirección, tú escucharías. Vengo a orar contigo. En lo secreto, allí donde tu Padre lo escuche y lo recompensa en público. Vengo a orar contigo, Espíritu Santo. No doy más. No aguanto más. Hay aflicción en mi corazón, hay dolor por esta carga que llevo. No entiendo a mi madre, no entiendo a mi padre, no entiendo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Está pasando esto, pero poder tienes tú para encargarte. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Sé que ellos no son mi enemigo. Sé que ellos no son mi enemigo, pero sí están en una cárcel espiritual. Ayúdanos para que salga de esa cárcel en la cual se encuentra. Gloria a Dios. Tal vez va a demorar, pero cuando menos lo crea, Dios va a ir dando respuesta y sus ojos lo van a poder ver. Hasta acá va a ser la palabra de meditación.